estudios interdisciplinarios de la subjetividad, que se edita en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que tiene una fuerte impronta filosófica, pero que también tiene que ver con esta idea de esta pregunta por qué es el sujeto, o cómo se produce. Agradezco esta invitación, y estar en este espacio para mí siempre es muy grato, es muy emotivo, siempre siento que vivo experiencias nuevas en un lugar que es como un segundo hogar, un espacio muy querido para mí, en que han transcurrido diferentes vidas, como decíamos recién con Lu, y en el que siempre siento que se dan intercambios muy enriquecedores. Un poco esa es la intención hoy. Voy a ir retomando varias de las cuestiones que dijeron a lo largo de toda la clase, y en principio sí quisiera comentar algunas cuestiones. Señalaban algunas distinciones en las diferentes corrientes en la psicología. Esto ya es un punto de partida importante. El campo de la psicología es más bien heterogéneo, es decir, no hay una psicología, no hay un único objeto de estudio para la psicología, no hay una única posición teórica, y fundamentalmente no hay una única posición metodológica, es decir, no hay un método unificado. Cada una de estas perspectivas o de estas corrientes trae aparejada alguna propuesta, modalidad de trabajo, de intervención. A su vez, dentro de cada línea y dentro de cada corriente, como se imaginarán, hay diferentes profesionales que encarnan esta función de terapeuta de distintas maneras. Y si bien hay algunos lineamientos que, por supuesto, condicionan la práctica que se va a realizar, es bueno saber que una persona dentro de una corriente tampoco identifica toda una corriente, ¿sí? Como sucede también en la astrología. Digo, seguramente también vale aclarar que yo no soy astróloga y que no me he dedicado al estudio sistemático de la astrología, y que creo que eso puede ser en parte uno de los motivos por los cuales me invitan. Es decir, que no hay en mí un afán de síntesis. Me parece que es absolutamente legítimo que haya personas que quieran integrar diferentes herramientas, de entre ellas la astrología. Yo tengo un recorrido por otras técnicas de otra índole, como decía Lu, más bien espirituales. He practicado aquí Zazen, que creo que tiene muchísima afinidad con la corriente que yo pretendo hoy trabajar un poco, que es en particular el psicoanálisis desde Freud. Creo que Zazen me ha permitido, y voy a ir contándoles un poco cuáles son los puntos que nos sirven para ilustrar, y otras técnicas también. Me he formado, e incluso creo que algunas personas las he visto aquí en alguna otra actividad en la que he participado, ya sea como facilitadora o como practicante o alumna o lo que sea. Yo no he arribado a una síntesis en mi práctica, por el momento creo que eso no es lo que me convoca, digamos. Por ejemplo, muchas veces como paciente, como consultante, vengo a ver a Lu para ver mi carta, o sobre todo muchas veces para abrir registros akáshicos, y con ese material luego voy a mi análisis, ¿sí? Pero ni como paciente ni como terapeuta me siento cómoda mezclando esas técnicas. Sí, incorporando tal vez algunas cuestiones del campo de la filosofía. A mí me han servido muchísimo en mi escucha y en mi formación como analista, como psicoanalista, ¿sí? A su vez yo me desempeño en otros campos profesionales relacionados con la psicología, como la psicología comunitaria, la psicología social. He trabajado en comunidades, en barrios humildes, he trabajado en el Ministerio de Salud, en la implementación de políticas de salud mental, he sido asesora legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, y
tengo un recorrido bastante amplio por el campo de las ciencias sociales también. Desde la investigación, porque fui becaria del CONICET durante 5 años. Todas esas diferentes áreas de mi formación creo que me han servido muchísimo, que me han prestado herramientas, pero que al momento de desempeñarme como psicóloga, como psicoanalista, es el único espacio en el que tengo una escucha muy singular, ¿sí? Que es un concepto de psicoanálisis, la escucha. ¿Sí? Creo que ese concepto para el psicoanálisis puede servir para muchos otros ámbitos, me ha servido también en todas mis otras prácticas, pero se configura como un dispositivo particular. ¿Sí? Yo voy a ir mencionando diferentes palabras que tal vez les resuenan, si no les resuenan me preguntan, y si en el momento no me quieren interrumpir, luego voy a ir dando espacios para que puedan preguntar y volvemos sobre esas ideas. La idea de dispositivo, el psicoanálisis como una corriente hoy en día dentro del campo de la psicología, pero que en realidad no surge dentro del campo de la psicología, surge un poco en paralelo a los desarrollos de la psicología de principios del siglo XX, y surge también diferenciándose del campo de la medicina. Es decir, que no pertenece ni al campo de la medicina, ni pertenece desde su surgimiento, podemos decir, al campo de la psicología. Hoy en día, para desempeñarse una persona como psicóloga o psicólogo clínico, tiene que tener un título habilitante, tiene que tener un número de matrícula, y esto no es una cuestión legal menor, ¿sí? Porque ocurre que también en la actualidad hay muchísimas disciplinas que se vienen desarrollando, algunas llamadas alternativas, o como ella decía, mal llamadas alternativas, porque en realidad forman parte de una disciplina, de un campo que tiene un reconocimiento por parte del Estado. Y como ustedes bien saben, hay un montón de otras que no lo tienen, como por ejemplo la astrología. Y esto genera dificultades para poder entender cuáles son nuestras incumbencias, ¿sí? Esto, hasta dónde la práctica de la astrología, vos creo que señalabas como la importancia de no entrar en un terreno, de no empezar a pisar en un terreno movedizo, y a mí me parece que lo más válido que podemos decir al respecto es ese interrogante, es decir, el poder preguntarnos si lo que estamos haciendo forma parte de aquello que nos es legítimo hacer, o donde quizás la situación misma o la demanda de un consultante nos está llevando por un terreno movedizo, ¿sí? Ya vamos a ir desarrollando un poco más en detalle a qué situaciones en particular me refiero, que pueden ser indicadores para que ustedes estén en alerta. Con esto no quiero generar ni pánico, ni tampoco desresponsabilizarnos de algo que puede ser importante tener presente. Entonces, digo, si bien en su surgimiento el psicoanálisis se diferencia de la medicina, y en realidad también se diferencia de la psicología. En la actualidad, una persona para ejercer como psicoanalista tiene que haber estudiado psicología y tener una matrícula. Y en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que es la más, no quiero decir importante en términos valorativos, sino en términos cuantitativos, es decir, la mayor cantidad de profesionales que se desempeñan, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana, y seguramente del resto del país también, se han formado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que tiene una impronta fundamentalmente psicoanalítica, freudiana, lacaniana. Es decir, alguien que sale de esa facultad no puede no saber psicoanálisis y no puede no haber estudiado nada de Lacan. Luego hay quienes se van a dedicar a esto, y en la formación hospitalaria, por ejemplo, que también forma parte de aquello que está reconocido por el Estado, porque los hospitales del área de la Ciudad de Buenos Aires, también de la provincia, tienen residencias, es decir, así como en la medicina existe un año que en realidad es obligatorio, para la psicología no es obligatorio, es una posibilidad. Las personas que se forman en el ámbito hospitalario suelen tener también una impronta fuertemente psicoanalítica. Luego, como en términos de los posgrados que hoy existen, hay una enorme cantidad de posgrados psicoanalíticos que a su vez tienen entre sí algunas importantes diferencias, es
Es decir, tampoco es que el psicoanálisis sea una y una misma cosa, sino que hay diferentes subcorrientes y también hay otras áreas de desarrollo que tienen que ver con lo cognitivo-conductual o que tienen que ver con la Gestalt o que tienen que ver con lo sistémico, que estaría por ahí más asociado a la psicología social y seguramente me estoy olvidando de algo. Entonces, el campo, como les dije al comienzo, es bien heterogéneo. Los profesionales que nos formamos en la UBA tenemos una fuerte matriz psicoanalítica que luego puede o continuarse, profundizarse, o bien puede dejarse a un costado y que las personas continúen por otros caminos. La verdad es que en mi experiencia yo he tenido un corrimiento. De hecho, cuando era estudiante, en un momento estuve bastante ofuscada con el psicoanálisis, con Freud y sobre todo con Lacan, y diciendo esto no puede ser lo único. Tuve algunas incursiones más que nada como paciente por otras corrientes de pensamiento y las experiencias no fueron buenas, lo cual me llevó a un retorno a Freud. Creo que a esta altura ha sido un buen encuentro, un buen camino recorrido y sobre todo por lo que fue mi último análisis, que ya lleva también casi 10 años, se estabilizó mi relación con el psicoanálisis, podemos decir, y sobre todo como analista, porque les digo, insisto en esto, hay algo ahí de la escucha que creo que es muy particular y que es en gran medida lo que les quiero transmitir. A su vez me parece fundamental, e incluso desde una posición ética psicoanalítica es legítimo decir desde dónde hablo, ¿sí? En realidad, la corriente de la psicología que más afinidad tiene con la astrología, a priori, a simple vista, no sería el psicoanálisis freudiano. Sin embargo, como señala acá la compañera y como seguramente muchas personas han tenido la experiencia y también la mía, digamos, hay diálogos posibles y sobre todo yo creo que si bien la integración de diferentes conocimientos y de diferentes disciplinas o desde diferentes perspectivas es algo legítimo y que a muchas personas le puede servir, lo que creo que habría que revisar es la idea que se termina en algunos casos volviendo como un mandato, ¿sí? Yo tengo que hacer algo integrador que contemple todas las miradas, todas las perspectivas, todos los elementos, todas las cuestiones. Bueno, la verdad es que allí también hay una pretensión un tanto desmedida, ¿sí? Lo que les puedo anticipar desde mi lugar es que abordar todos los aspectos, todas las dimensiones, todos los discursos no sería posible, por lo menos no al mismo tiempo. Con lo cual, eso por ahí puede producir cierto alivio en aquellas personas que vienen viendo que con determinada terapia, ya sea como pacientes o como terapeutas, les quedan cuestiones por fuera. Bueno, esto no necesariamente es algo negativo. Tampoco es, bueno, me tengo que conformar con esto, que no me está resultando porque sería imposible abarcarlo todo, ¿no? Es una búsqueda y no hay recetas predefinidas. Lo que sí podemos encontrar, quizás, es una demanda. Digamos, hay algo muy importante. Hasta ahora mencioné dos conceptos. Uno es el de escucha, no lo hemos desarrollado. Otro es el de dispositivo, tampoco lo hemos desarrollado en profundidad. Y hay otro concepto que es el de demanda, con el que ustedes se van a encontrar, ¿sí? Porque la persona que consulta a cualquier disciplina o profesional, etcétera, va a llegar digamos, va a demandar un espacio de consulta, un espacio donde atenderse, un espacio donde revisar alguna cuestión en particular. Y lo que se haga en relación a esa demanda es la primera parte del trabajo, ¿sí? No es algo externo la demanda, sino que es algo que ya se presenta dentro de la consulta. Y ustedes van a seguramente responder de distintas maneras a esa demanda, y sobre esto voy a volver al final del encuentro, porque entonces, hecha toda esta primera presentación, esta introducción y situado desde dónde voy a hablar, quiero ir entonces a las cuestiones más propias del psicoanálisis, con la salvedad de que les pido, digamos, o les propongo tratar de no buscar desde ahora todos los puntos de contacto, de conexión y de asimilación con el discurso de la astrología o con la consulta en astrología. Nos vamos a trasladar un rato al psicoanálisis y nos vamos a olvidar un ratito en lo posible, aunque es inevitable. Ustedes ya tienen las categorías incorporadas seguramente, por lo menos las más
importantes y las fundamentales que hacen de la astrología, es como que yo escriba acá una palabra, por ejemplo, agua, y digo, bueno, no lean lo que dice ahí, ¿sí? Es imposible. Ustedes ya tienen este lenguaje, con lo cual no hay manera de que no lo lean. Sin embargo, vamos a intentar hacer una suerte de ejercicio de dejar en suspenso sus categorías y sus conocimientos astrológicos para adentrarnos un poquito en este discurso, ¿sí? Bien. Vamos a volver al surgimiento del psicoanálisis. Vamos a ubicarnos en fines de 1800 en Europa, en particular en Austria, en Viena, que era una zona de Europa donde había un desarrollo de la medicina y de la psiquiatría muy importante. En ese sentido, había una serie de padecimientos, de males de la época, de situaciones problemáticas de la época, para las cuales la medicina no tenía respuesta, ¿sí? Personas que presentaban diferentes síntomas, diferentes padecimientos, que consultaban a los médicos e iban a los hospitales en ese momento y un poco les decían, y con esto no sabemos qué hacer. Cuando estas personas eran mujeres y presentaban determinadas sintomatologías corporales o físicas que la medicina no podía explicar, incluso se llegaba a pensar que eran simuladoras, que estaban mintiendo, que en realidad, como la medicina no tenía explicación para esto, no debía ocurrirles nada en absoluto. O que estaban mintiendo, que estaban fabulando, o que estaban exagerando, que estaban actuando, digamos, había incluso hasta una suerte de moralización, y no por casualidad a estas dolencias se las empieza a denominar como histeria. Histeria es una palabra que tiene un origen griego, ¿saben lo que significa? ¿A qué remite? Exactamente. Perdón, estoy teniendo una experiencia de desapación alucinatoria. Soy la encargada de subir historias a Instagram. Listo. Bien. Bueno, esto no me lo habían consultado. Perdón, una pregunta. ¿No hubo, al menos en el registro histórico que hay, ningún tipo de problemas con hombres? O sea, síntomas no entendidos. Sí, síntomas que sean... Que la medicina no puede abordar. Que la medicina no puede abordar, sí. Y en este caso, ahora voy a ir a cuáles eran las presentaciones más masculinas. Pero las presentaciones más femeninas tenían que ver con síntomas corporales, en muchos casos parálisis, en muchos casos una suerte de ataques de convulsiones, náuseas, vómitos, desmayos, presentaciones físicas en mayor medida en las mujeres. Esto no quiere decir que los varones no tuvieran este tipo de sintomatología, pero la forma en la que la época le daba tratamiento respuesta o incluso podía interpretarlo estaba más enfocado en las mujeres, y de hecho se le ponía este nombre de histeria, cuyo origen, como bien señala aquí Diana, tiene que ver con la idea del útero, y esas mismas presentaciones o esas mismas formas de padecimiento durante la Edad Media y en particular en la Inquisición, se imaginarán cómo eran tratadas esas mujeres o lo que se hacía con ellas, ¿sí? Se consideraba que eran brujas o bien que estaban poseídas, y lo que se hacía en general eran las mismas prácticas que se hacían con las personas consideradas brujas en esa época, que eran torturas, atrocidades, bueno, ya saben. En fin. Entonces, la forma que esta cuestión adopta en la modernidad, ¿sí? La modernidad entendida en términos históricos, no me refiero con modernidad a la actualidad, sino al momento en el cual, digamos, cuando termina la Edad Media y lo que empiezan a surgir son valores ligados a la razón y crecientemente al conocimiento científico, a estas mujeres que antes se las consideraba brujas o se las consideraba poseídas o algo por el estilo, se las empieza a considerar enfermas, cuando no mentirosas, digamos, pero cuando empiezan a ser tomadas por el discurso más de la medicina y de la psiquiatría, se las considera como enfermas con presentaciones corporales que a su vez la medicina no podía explicar. Freud era de formación neurólogo, ¿sí? Era médico y neurólogo, o sea, no era psiquiatra. Y por supuesto tampoco era psicólogo. Él era médico neurólogo y se encuentra con estas pacientes que algunas de ellas tenían presentaciones de parálisis, por ejemplo, ¿sí?
las parálisis desde el punto de vista de la neurología tienen cierto comportamiento, o sea, se presentan de cierta forma que, no lo sé en detalle, quizás aquí me puedan corregir, pero si hay una parálisis en una mano y hay una lesión a nivel del sistema nervioso, en un brazo por ejemplo, la parálisis es más intensa en la periferia que en el centro, o al revés, no recuerdo exactamente, pero no es desde el hombro hasta los dedos, sino que llega hasta el esternón, por ejemplo, ¿sí? Porque tiene que ver con la inserción de la estructura ósea y de los músculos, y tiene diferentes niveles de intensidad, y además responde de determinada manera ante los estímulos que se le realizan. Bueno, estas pacientes de repente tenían paralizado del hombro a los dedos de la misma manera, sin involucrar el esternón y en una posición extraña que, digamos, para los modelos de neurología de ese momento no cuadraban absolutamente para nada. A su vez, Freud tiene un maestro que es Breuer, que había empezado a utilizar un método que se denominaba método catártico, que tenía que ver con inducir a las pacientes que tenían estas presentaciones a estados hipnóticos, dentro de los cuales ellas podían dar cuenta de alguna escena traumática, y cuando salían del estado hipnótico, escena traumática que de alguna manera estaba relacionada con ese síntoma físico, lo cual es muy novedoso para la época. Quizás ahora lo tenemos absolutamente naturalizado, pero en ese entonces pensar que alguna escena de la vida podía tener que ver con una manifestación física era algo absolutamente innovador. Cuando las pacientes salían del estado hipnótico no recordaban ni la escena, ni lo que había ocurrido, ni que habían estado en un estado hipnótico, pero parecía haber alguna suerte de movimiento en relación al síntoma. O bien cedía, o bien se intensificaba, lo cual tampoco tenía que ver con los modelos neurológicos de la época. Esta técnica empieza, digamos, Freud a experimentar con esta técnica, y lo que encuentra es, primero, que no todo el mundo responde de la misma manera, luego empieza a encontrar que los síntomas de repente podían levantarse a raíz de haber recordado en estado hipnótico una escena traumática, pero luego podían volver con más intensidad, y empieza entonces a ir virando su técnica hacia darle cada vez más preponderancia a la palabra de la persona en relación a poder dar cuenta de lo que le sucedía, que hoy también nos parece casi una verdad de perogrullo, pero que en ese entonces, e incluso en la actualidad, muchos profesionales con una formación más rígida en el campo de la medicina pueden seguir sosteniendo estas mismas premisas, ¿cierto? O sea, pensar que no hay vinculación alguna entre las cuestiones de carácter psíquico y emocional y las manifestaciones físicas. O bien minimizándolo, ¿no? Como, bueno, lo que usted tiene es algo emocional, ¿por qué mejor no va a haber un psicólogo? Y suelen, digamos, o sea, digo, existen incluso siglo y pico después todavía algunas de estas posiciones. Que son la mayoría igual. Que son No tan lamentablemente la mayoría. Bueno, yo no me quiero tampoco poner... que no quiere decir que entonces todos los médicos tengan esta misma mirada, sino que hay un modelo médico imperante, predominante, que no quiere decir que todas las personas que estudian medicina tengan esta... Pero también lo que ocurre, digo, rara vez sucede que una persona que se haya formado en el campo de la medicina esté estudiando astrología. O incluso yendo a algo mucho más sencillo, y por suerte igual está ocurriendo, digo, por suerte empieza a haber como cierta porosidad. Pero seguimos en un modelo más fragmentado, dividido, polarizado todavía. Sí. Ya se está empezando a... Esto que estás diciendo es muy importante. Esta suerte de fragmentación tiene que ver con una perspectiva predominante en este pensamiento de la modernidad, ¿sí? En este pensamiento que atraviesa la modernidad y que nos impregna todavía actualmente, que tiene que ver con una idea de sujeto, ¿sí? Con cierta idea de sujeto que está entendido como un dato, es decir, la idea de que el sujeto es algo recortado, ¿sí? Que es un individuo, que tiene una voluntad, que tiene una conciencia, que tiene en su información genética todo lo necesario para desarrollarse,
y que lo único que sucede es que las interacciones con el ambiente se favorecen determinadas características, se obstaculizan otras, pero hay un camino ya predestinado para el modo en el que ese sujeto se va a desarrollar y a constituir, ¿sí? Esta idea es una idea positivista, ¿sí? Había una corriente de pensamiento con muchísima potencia, una corriente filosófica, en principio, que es el iluminismo, que va a enaltecer estos valores que tienen que ver con la razón, que tienen que ver con distinguir, diferenciar y oponer, contraponer la idea del cuerpo con la idea del alma. Entonces a la psicología le va a corresponder el estudio del alma y a la medicina le va a corresponder el estudio de los procesos orgánicos del cuerpo biológico, ¿sí? Esta corriente del iluminismo a su vez va a teñir fuertemente todo este proceso en el cual las ciencias, las disciplinas modernas surgen en determinado momento histórico. Es decir, la medicina y la biología no existían en la antigüedad, sino que el estudio de todas estas dimensiones, digamos, se concentraban incluso en el campo de la filosofía. Es decir, pensemos en Aristóteles, que de repente estudiaba matemática, o tenía estudios sobre el alma, o tenía estudios sobre la política, ¿sí? Aparecía como una suerte de indiferenciación. Es en la modernidad, es decir, luego de que cae la Edad Media, con sus valores ligados sobre todo al significante de la religión, de Dios, con esta caída podemos ubicarlo en términos históricos a partir de la Revolución Francesa y que se va consolidando con la Revolución Industrial, que es el momento en el cual surgen los estados, las democracias representativas en Europa, cae la monarquía, surge el modelo económico del capitalismo y se va intensificando obviamente con las revoluciones industriales. Entonces tenemos la democracia, tenemos el capitalismo, tenemos los estados-nación y tenemos esta figura, este sujeto que va a moldearse en este momento histórico, que es el sujeto entendido como individuo y como ciudadano. Para este sujeto, individuo ciudadano, hay una serie de ciencias, de campos del conocimiento, de áreas que se van a ir construyendo con determinadas características que van a responder a esta idea dicotómica. La mente por un lado, el cuerpo por el otro, el individuo por un lado, la sociedad por otro. La cultura va a aparecer como un elemento externo y no como algo que constituye a los sujetos, ¿no? Va a haber los primeros estudios antropológicos, es una de las últimas disciplinas en surgir ya casi en el siglo XX, donde van a ir a estudiar, digamos, con los procesos coloniales iniciados por Europa, se van a ir a estudiar otras culturas y ahí va a aparecer la idea de, bueno, las culturas no son la cultura, sino que hay diferentes modos de convivir, de organizarse, de criar a los hijos, y todo esto va a producir diferentes sujetos, diferentes modalidades de sujetos. Sin embargo, se va a sostener, e incluso hasta la actualidad lo vemos, esta idea del sujeto como recortado, como un sujeto de la voluntad, como un sujeto de la razón, que algunos pensadores como Foucault van a decir, bueno, este sujeto moderno además es varón, es blanco, es heterosexual, es europeo, es cristiano, es adulto, no es viejo, no es joven, ¿sí? Ese va a ser el centro del poder desde el cual van a irradiar todos estos conocimientos. Por otro lado, este mismo pensador acerca de este sujeto moderno, que es Michel Foucault, que no se encuadra en ningún, o sea, tiene un poco de filosofía, un poco de psicología, un poco de historia, va a decir que hay tres pensadores muy importantes en este momento, a los que él va a denominar los maestros de la sospecha. Los maestros de la sospecha porque son quienes van a poder poner en cuestión esos significantes fuertes de la modernidad. Y va a decir que estos tres maestros de la sospecha son Freud, Nietzsche y Marx. Freud, desde el psicoanálisis, lo que va a empezar a ubicar, volviendo entonces a lo que decía recién con estas pacientes, es que hay algo del orden del lenguaje que se pone en juego en la constitución de esos síntomas. Porque cuando Freud le pregunta a sus pacientes histéricas, ¿desde cuándo tenés esta dolencia? ¿O tenés esta manifestación física? ¿O tenés esta parálisis? Y la paciente va a poder decir desde qué momento, va a recordar desde qué momento tiene esta dolencia, se presenta esta dolencia. Y él lo que va a empezar a ubicar es que ese momento
tiene cierto carácter traumático. Aquí vamos a introducir otro concepto para el psicoanálisis, que es el concepto de trauma. El concepto de trauma para el psicoanálisis es un concepto bastante complejo y a la vez bastante simple, si logramos salirnos un poco de este pensamiento dicotómico. Es decir, que para el psicoanálisis lo traumático no va a ser algo en sí mismo. Y esto creo que es un concepto muy valioso. Diferentes hechos, o sea, un mismo hecho para diferentes personas puede tener un efecto traumático en un caso y no tenerlo en otro. Y una situación muy nimia, muy pequeña, puede ser para un sujeto algo que desafíe su capacidad de respuesta. Entonces, para el psicoanálisis, el trauma va a ser aquello para lo cual el sujeto no tiene con qué responder. Y no va a ser algo en sí mismo. Es decir, alguien puede sufrir un hecho terrible desde el punto de vista externo, entre comillas, como una violación, por ejemplo, y para una persona ser eso algo en torno a lo cual se organice muchísimo sufrimiento, sintomatología y muchísimas manifestaciones, y para otra persona puede ser un evento no tan traumático. Puede ser algo desagradable que le tocó sufrir y no tener el mismo efecto traumático. Con lo cual, no podemos suponer sobre qué evento de la vida una persona va a haber tenido un trauma psíquico, sino en relación a lo que ese sujeto puede decir respecto de lo que le sucedió. Voy a ir a un ejemplo para salirnos un poco de tanta abstracción. Una de las pacientes de Freud, Elizabeth von R., que es uno de los seudónimos con los cuales esta paciente se presenta, porque bueno, en la época se conocían todas las personas, entonces había mucho para cuidar de la privacidad, hoy también, pero bueno, en ese momento más todavía. Esta paciente tenía una parálisis en la pierna y lo que decía respecto de esta dolencia era que no podía dar un paso. Cuando iba a la consulta con Freud, dice, bueno, lo que me pasa es que no puedo dar un paso, ¿no? Y tenía una parálisis en la pierna. Cuando Freud le pregunta desde cuándo tiene esta dolencia, esta persona le dice, bueno, sí, en realidad es me parece que es desde el velorio de mi hermana, cuando lo vi a mi cuñado y pensé, ahora puedo avanzar sobre él. ¿No? Esta idea, esta representación que le resultó insoportable para la conciencia, fue olvidada. Pero va a decir, no fue olvidada, va a decir Freud, por débil, por carente de importancia o por carente de fuerza. Fue olvidada porque hay alguna fuerza psíquica que la desaloja de la conciencia. Y parte de esa potencia, parte de la fuerza que cargaba esa idea, se desplaza al cuerpo. Se desplaza sobre la representación de pierna. ¿Sí? Porque no se desplaza sobre el modelo orgánico neurológico de pierna que tendría que haber tenido determinadas características, sino que le va de la cadera hasta los pies, cuando debería haber involucrado, no sé, hasta la cintura, hasta el sacro. El modelo de la parálisis neurológica, lo que la medicina entendía en ese momento. por parálisis, O sea, y alguna lesión en el sistema nervioso que O sea, no estaba ocurriendo eso porque no respondía a lo que la medicina entendía. Era exactamente, otra cosa. era otra cosa. Y lo que él ubica es que a partir de que ella recuerda, el síntoma cede. No quiere decir se levanta, desaparece y entonces vamos por el mundo haciendo caer los síntomas de las personas. Sino que hay una relación asociativa entre el síntoma físico y la representación que ha sido desalojada de la conciencia. Va a decir Freud que ha sido reprimida. ¿Sí? Y se mantienen unidos por medio de un vínculo asociativo. Perdón, no has hablado, pero también es importante contar ahí como todo el atravesamiento de la religión judío-cristiana en toda esta cosa de pecado, castrativa, culpa, que hace que toda esta parte que no puede, o sea, como hay una cortina muy grande entre lo que es bueno y malo, creo que toda esa parte inconsciente se ve tanto para lo adentro que es tanto en el cuerpo. Lo que es insoportable para la conciencia está absolutamente atravesado por lo cultural. De hecho, en los momentos de discusión por la despenalización del aborto, una de las cuestiones que se discutía tenía que ver con lo traumático. No sé si vieron en
en las audiencias públicas, que iban profesionales de las diferentes posiciones a decir que en un caso, no, bueno, esto es un evento traumático, una interrupción del embarazo necesariamente va a tener un efecto traumático en las personas. Y luego iban otras personas a favor, digamos, del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que lo que decían era, los hechos no son traumáticos en sí. Hay que ver en la historia de cada persona qué cosa puede ser traumática. Ahora bien, si culturalmente, si socialmente se dice que esto es un delito, se dice que esto es un tabú, se dice que esto es algo del orden del horror, del orden del asesinato, bueno, pues entonces seguramente se va a alimentar la idea, no solo la idea, sino la vivencia traumática en relación a estos hechos. Por lo tanto, el modo en el que el lugar que ocupaban las mujeres en la sociedad en esa época, la visión respecto de la sexualidad que había en esa época, la cuestión de los vínculos de parentesco, porque digo, hay otras culturas en las cuales si una persona muere, es esperable que la hermana constituya un vínculo matrimonial con el cuñado, ¿sí? Entonces, en ese caso no sería algo insoportable para la conciencia, pero en esa cultura podría ocurrir que esa cuñada no quisiera al cuñado, ¿no? Y que ahí también hubiera algo del orden de lo traumático o algo del orden de lo que era insoportable para la conciencia y por ende algo a ser reprimido. En este punto tenemos la dimensión sociohistórica y cultural como algo que se juega, pero también tenemos la singularidad. Siempre, para el psicoanálisis, la singularidad va a ser importante. No va a ser una singularidad desenganchada del contexto, pero va a haber lugar para la singularidad. No podemos presuponer que determinada cuestión va a ser traumática. Y no es que cada vez que una persona se presenta con una parálisis en la pierna, es que está enamorada del cuñado habiendo fallecido su hermana, ¿sí? Que esto también es algo con lo que hay que... Sí, lo estoy diciendo un poco en chiste, pero... Puede pasar. Pero puede pasar, digo, hay... Dentro de esta proliferación de terapias alternativas, algunas milenarias, ¿sí? Otras que se inscriben en el campo de la psicología y que son totalmente validadas. Digo, hay de todo dentro de esto. Hay diferentes niveles de... primero hay diferentes perspectivas, hay diferentes posicionamientos, hay diferentes niveles de validación de sus conocimientos. Y también, como en todos lados, hay chantas. Digo, esto hay que saberlo y hay que tenerlo presente y hay que también poder ubicarse en relación a esto. Y sin diferenciar demasiado entre las posturas más chantas y las más serias, sin duda hay profesionales que tienden a generalizar. Digo, desde la psiquiatría, para no irme a lo alternativo, desde la psiquiatría sucede muchas veces que se generaliza. De hecho, hay un manual estadístico mundial de los trastornos y los padecimientos mentales que dice, a partir de los observables, le designa un nombre a la patología, ¿no? Entonces tenemos, para niños, el síndrome de déficit atencional con y sin hiperactividad, ¿no? Entonces, en vez de pensar si vivimos en un mundo lleno de pantallas, estímulos, inmediatez, y niños que tienen que ir a meterse adentro de una estructura del siglo XIX y permanecer ahí durante 5 horas sentados mirando para adelante, decimos es un niño que tiene déficit atencional con o sin hiperactividad. Entonces, ahí se anula la singularidad, ¿sí? Primero vamos, ese tipo de perspectiva lo que va a hacer es unificar, generalizar, ir hacia lo observable como elemento diagnóstico y correr y dejar de lado la singularidad de los sujetos, de su historia y de aquello que tienen para decir respecto de lo que les sucede. Lo que dices es como se está parando demasiado en la patología. Muchas ciencias de la salud se paran mucho en la patología más que en el, por dar un nombre, en el ser o en la persona que está atrás de eso, ¿no? Sí, pero la patología no solo... yo lo que estoy discutiendo es la idea misma de patología, desde esta perspectiva. Una pregunta. La psiquiatría existía pre-Freud. Sí. Y... Tampoco sabía qué hacer con eso. No, y así como cuál era la concepción, porque si solo había esa medicina que veía el cuerpo, sus dolencias y trataba de abordarlo, ¿qué podía llegar a entender de ese niño con déficit de atención? O lo que fue el trastorno de aquella época, digo, como que si no le atribuía una posible causa desde la psiquis... La psiquiatría no se pregunta por las causas.
Era como, ni ayer ni hoy. no se puede quedar sentado, entonces sé que esta droga lo Hay deja una sentado. respuesta medicamentosa que apunta a modular la conducta o a modular las manifestaciones. Claro, pero a diferencia de lo que es una medicina de me duele la cabeza y quiero que me deje de doler la cabeza, Tengo alucinaciones, No, quiero a que dejen de veces tener te digo- alucinaciones. como en la medicina veo que hay un dolor y queremos dejar de tener ese dolor, de sufrir ese dolor, pero en la psiquiatría hay una intención, porque no necesariamente es malo que no atienda, pero yo quiero que atienda, o sea, digo, hay un objetivo. O sea, Sí, hay una violencia ejercida sobre los sujetos desde esa perspectiva. Esto no quiere decir que no haya casos en los cuales pueda ser muy importante introducir una medicación. Seguro, sí, no. Sí. Y creo que puedo agregar Sí. algo que en línea con lo que vos venías diciendo, que en realidad esto que vos estás partiendo y haciendo un recorrido histórico para dar cuenta del siglo XIX y cómo justamente esto irrumpe con el modelo hegemónico del siglo XIX, todavía hay resabios porque vos tomás este ejemplo de los niños en la actualidad en la escuela con una matriz moderna que aún se mantiene y a pesar de que hay avances desde la psicología y avances, digamos, que plantean desde el discurso, ¿no? La idea de la singularidad, la idea de, por ejemplo, tomando otra vez el ejemplo de la escuela, que no todos aprenden igual, etcétera, etcétera, es todavía la matriz tradicional de la modernidad, con lo cual esto está súper presente, ¿no? Absolutamente, y lo que decía ella también, que la mirada médica, esto también es absolutamente predominante, y hoy en día la psiquiatría, digamos, como discurso, ¿sí? Insisto, no es que todas las personas que son psiquiatras trabajan desde este lugar, de hecho hay muchas personas que son psiquiatras y que han estudiado psicoanálisis y que utilizan la medicación en situaciones absolutamente excepcionales. Hay médicos que se forman en cuestiones como la homeopatía o que tienen diálogo con otros discursos, con otras disciplinas, con otros profesionales. Yo más que la idea, insisto, de lograr una síntesis, lo que me interesa es que sea posible el diálogo entre los discursos, ¿sí? A eso creo que es un posicionamiento ético. Entender que no es posible captar la totalidad desde un solo punto, ¿sí? Porque si hay una dispersión de aspectos, una complejidad, una heterogeneidad, difícilmente, aunque yo supiera medicina, psiquiatría, homeopatía, todas las disciplinas alternativas que se les ocurran, astrología, psicología, etc., probablemente existan personas o situaciones a ser abordadas para las cuales sea necesaria la mirada de un otro, ya sea de un otro de otra profesión o ya sea un otro de la misma, pero hay un afán y una pretensión que tenemos que abandonar en ese punto, ¿sí? De poder abordarlo todo. Y me parece que lo que estás invitando, me parece, es como a desnaturalizar algunas ideas que están muy cristalizadas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, entender que todo esto son construcciones humanas también, ver de dónde viene, porque uno totalmente tiene completamente internalizado muchas prácticas, muchas concepciones están tan naturalizadas y que en realidad son origen de la cultura, entonces completamente podrían ser diferentes. Absolutamente. Resalto dos cosas de lo que ella retomaba del discurso. Por un lado, que esta mirada histórica, o cuando hablamos de las pacientes de Freud, ¿no? Y me pasa, por ejemplo, yo doy clases para estudiantes de posgrado mexicanos, que tienen una formación absolutamente, o solamente, así como en Argentina y en Buenos Aires tenemos esta impronta del psicoanálisis, en México la impronta tiene que ver, y mucho con la cercanía con Estados Unidos, tiene que ver con la alianza entre la psiquiatría, las teorías cognitivo-conductuales y la industria farmacéutica. Entonces, en esa alianza, en ese combo, los tratamientos suelen tener que ver, primero, con dar por sentado un sujeto cuyos problemas tienen que ver con el ajuste a la realidad, y entonces las terapias lo que buscan es modular a esas conductas para que tengan un mayor grado de adaptación a esa realidad. Perdón, el posgrado de carrera de psicología. Es un posgrado sobre adicciones. Ah. Que es un posgrado interesante y que tienen docentes de diferentes países de Latinoamérica. Muchos y muchas somos de Argentina y tenemos una formación distinta. Incluso hay psicoanalistas. Yo no doy módulos de psicoanálisis ahí, doy módulos más relacionados con la perspectiva social y antropológica. Pero
Pero lo que encuentro con estas personas que se han formado casi exclusivamente dentro de esa matriz es que cuando hablamos de Freud o hablamos de psicoanálisis, piensan que estamos hablando, o sea, como que lo histórico es algo solo viejo, ¿no? Y la dificultad de ver que lo histórico muchas veces, si salimos de la, creo que en esa parte de la astrología tiene mucho para decir, si salimos de la mirada lineal del tiempo, vemos que lo histórico está presente, no es algo puramente de un pasado perdido, sino que lo histórico se está jugando en la actualidad, ¿no? Si hablamos de todas estas cuestiones que se manifestaban o se disputaban en relación al campo científico en la modernidad, que un poco es el fundamento de nuestros sujetos actuales, ¿no? Vemos cómo esto se manifiesta en el presente. Entonces, cuando hablamos con personas que se formaron y no tuvieron exposición al discurso del psicoanálisis ni a ningún otro discurso que retome la dimensión histórica de esta manera, las personas piensan que lo histórico es algo solo que está atrás, ¿no? Algo Eso que es muy está... el capitalismo también, porque es tipo la falta de memoria, básicamente conviene, ¿no? Como, digo, todo lo que tenemos ahora en constelaciones familiares, esto, tipo, venimos de nuestros padres, lo que decía Puni, tipo, vengo de acá, ese registro de dónde vengo es lo que soy. Entonces es pasado en tiempo lineal, pero gracias a eso estamos acá. Tipo, si no fuera por el Freud, la astrología hoy no sé qué, la astrología le debe un montón a Freud y a Jung también. Bueno, Jung pobre ha sido desterrado completamente del campo de la psicología más científica y del psicoanálisis. Y Sí, porque se animó a decir cosas en ese Como momento. la cosmovisión oriental, muchísimo. sí, se alejó mucho de esa cosmovisión e insisto, yo lo que rescato como importante es la posibilidad del diálogo entre los discursos. Y el diálogo, tampoco quiero hacer una banalización del diálogo. El diálogo no siempre es algo bonito, ¿sí? No siempre nos ponemos de acuerdo cuando dialogamos. En el diálogo surgen conflictos, surgen obstáculos, surgen diferencias, surgen relaciones de poder, o se manifiestan relaciones de poder. También Foucault es un pensador que advierte fuertemente sobre la relación entre el saber y el poder, y cómo el saber, y entiende al poder como productivo, ¿sí? No como represivo solamente, que es la idea tradicional que hay en relación al poder, sino que lo que plantea es que el poder produce formas de relación, formas de vida, jerarquías, conocimientos, prácticas. De manera que, bueno, yo creo que la psicología le debe una disculpa, como mínimo, a Jung, aunque hay probablemente muchas cuestiones en las que no me siento representada por el discurso junguiano, pero cuyos aportes, por suerte, han sido tomados por otros campos del conocimiento y han podido ser continuados. Bien, como para ordenar un poco entonces, estábamos en las presentaciones que tiene Freud respecto de sus pacientes, cómo venía funcionando el método hipnótico. Sobre eso también tenía una duda. Sí, voy a volver después porque me siento con muchas digresiones. Puedo hacer Pero vamos a ir ordenando un poquito. Voy a hacer un esquema ahí para no perdernos. Venían los antecesores, digamos, y los maestros de Freud venían trabajando con el método hipnótico. Él dice, bueno, este método, si bien nos permite ubicar que hay algo algo inconsciente, vamos a empezar a decir, que opera y de lo que el paciente, digamos, no recuerda luego cuando se despierta, pero que sí tiene una eficacia. De hecho, él dice, bueno, si a una persona en estado hipnótico le decimos, cuando te despiertes vas a ir y vas a cerrar la ventana, bueno, lo despierta, va a la persona, cierra la ventana y le dice, ¿y por qué cerraste la ventana? No sé. Entonces él ahí ubica que lo inconsciente empieza a diferenciar la idea del inconsciente como algo descriptivo, ¿sí? El inconsciente descriptivo, con minúscula, vamos a decir, el inconsciente descriptivo es lo que en este momento no tengo presente, ¿sí? Es lo que en este momento no recuerdo, no tengo. Este inconsciente, con minúscula, es algo que el psicoanálisis
No es a lo que se refiere el psicoanálisis. Cuando en psicoanálisis hablamos del inconsciente, vamos a hablar con mayúscula, ¿sí? Freud va a decir que el inconsciente tiene 3 acepciones. Una es la descriptiva, que es la más divulgada hoy en día. Otra es la dinámica. Y otra es la tópica. Tópica, vamos a decir, o sistémica. Lo vamos a graficar. Freud va a decir, va a ser un modelo que tiene más que ver con lo temporal que con lo espacial, ¿sí? Este modelo es una representación, es una metáfora, no está en un lugar de nuestro organismo. El inconsciente en sí. Exactamente. Él, como buen neurólogo, se imagina que hizo lo posible por ubicar la base orgánica del inconsciente, pero fracasó en este intento. Y hoy en día, la línea que tiene más que ver con las neurociencias es una línea más positivista, ¿sí? Es una línea que tiene más que ver con localizar las inteligencias, las emociones en las distintas partes del cerebro. El psicoanálisis, digamos que ha abandonado esa pretensión de buscar una correlación exacta con lo orgánico. Yo creo que es algo que debería... Yo tengo la confianza de que va a surgir dentro de la neurología personas que salgan del positivismo, que salgan de esa linealidad entre buscar una correspondencia directa entre una cosa y otra, que se puede pensar desde otro lugar, pero no quiero seguir con las digresiones y en todo caso después vuelvo. Estábamos en el modelo entonces que Freud buscó localizar el cerebro y que no pudo, y que el psicoanálisis entonces abandonó esa pretensión. Lo que él va a decir es algo muy disruptivo para la época y que le valió el enojo, las críticas. Digamos, Freud no era en su época tan reconocido ni tan aceptado, por el contrario generó mucho fastidio y mucho enojo, y por eso también es que Foucault lo va a incluir dentro de los maestros de la sospecha en relación al pensamiento de la modernidad. Si bien él va a sostener cierta pretensión de cientificidad, lo que va a decir es lo que yo me encuentro, lo que yo voy a producir como teoría, lo que yo voy produciendo como teoría y como técnica de intervención, no es fruto de la especulación solamente. Es fruto de la clínica, es fruto de haberme encontrado con determinados pacientes, haber instrumentado ciertas técnicas de intervención y haber tenido ciertos resultados. Y lo que yo voy a hacer en relación a esto es construir modelos teóricos que me permitan dar cuenta de aquello que me he encontrado en la clínica. Entonces, él va a decir que la mayor parte del aparato psíquico, es decir, él va a introducir un nuevo modelo de aparato psíquico. Hasta ese momento, para la psicología y para el pensamiento de la época, sujeto era sinónimo de conciencia, ¿sí? El sujeto estaba asimilado con todas aquellas ideas, representaciones, afectos, emociones, inteligencias, etcétera, que responden al orden de la conciencia. Y él lo que va a decir es, bueno, lo que yo ubico es que la mayor parte del aparato psíquico corresponde al sistema inconsciente. Entonces, cuando nos referimos al inconsciente en un sentido tópico o sistémico, nos estamos refiriendo a una parte del aparato psíquico que es en la que se reúnen, una parte pero no en términos físicos, ¿sí? No vamos a pensar al aparato psíquico como una cosa física, sino que es un constructo teórico, es una metáfora que nos permite hablar de procesos, operaciones y momentos. Él va a decir, la mayor parte de los contenidos del aparato psíquico son inconscientes. No son inconscientes por ser débiles, sino que son inconscientes por haber sido desalojados de la conciencia por medio de un mecanismo que es la represión. La persona no lo registra, es parte de ello, pero la persona no lo registra en un punto. En un punto, no, más que no lo registra, no están conscientes, no los percibe. Sin embargo, se manifiestan. Porque estos contenidos todo el tiempo van a pugnar por acceder a la conciencia. Acá vamos a tener el sistema preconsciente-consciente, que es más pequeño, digamos, la conciencia es a lo que tenemos acceso de forma inmediata,
Y lo preconsciente es aquello a lo que haciendo un pequeño esfuerzo podemos acceder. La barrera que separa el preconsciente del consciente es una barrera más permeable. La barrera que separa el sistema inconsciente del sistema preconsciente-consciente es más impermeable. Sin embargo, los contenidos que están en el inconsciente, todo el tiempo, o sobre todo frente a determinadas situaciones particulares, van a querer manifestarse, van a querer expresarse. Él va a utilizar modelos tomados de la física para decir que de repente cuando Elizabeth ve al cuñado, se produce un aumento de la energía, un ingreso a través del polo perceptivo, va a decir él. A través del polo perceptivo va a ingresar este estímulo, vamos a decir. Esto produce una tensión en el aparato psíquico que va a tratar de descargarse por medio de entrarle al cuñado. Como no va a poder, porque hay una barrera allí que tiene que ver con la moral de la época, etcétera, etcétera, que se le manifiesta en el mecanismo represivo, la represión va a ser una fuerza contraria, digamos, va a tratar de sostener esa separación o la va a generar, digamos, cuando en el momento en el que no sabemos en qué momento surge el amor de ella por su cuñado, probablemente antes de la muerte de la hermana. Entonces, en ese momento, esa representación, ese afecto, fue desalojado de la conciencia. Su contenido representacional está, digamos, en el sistema inconsciente. Y el afecto que investiga esa representación, esa fantasía por el cuñado, pongámosle, va a pasar al cuerpo. Entonces, cuando ella ve al cuñado, hay un incremento en la tensión del aparato psíquico que va a buscar descargarse. Como esto no va a ser posible, se va a intensificar por medio del mecanismo de la represión y, por ejemplo, se le va a agudizar el síntoma, ¿sí? O directamente, no sé, se va a caer en la escena porque... Lo que luego Freud va a ir encontrando es que ese síntoma es una formación del inconsciente, es decir, es una forma en la que el inconsciente se expresa esa tensión, expresa ese empuje, expresa esa fuerza, y va a decir Freud que estos síntomas neuróticos, no todos los síntomas, no cualquier dolencia, no cualquier enfermedad orgánica, no todo lo que le pasa en la vida al sujeto. Los síntomas, que a partir de esto va a denominar neuróticos, ahora vamos a ver por qué, son una solución de compromiso entre los intereses que responden a las diferentes instancias. Esta instancia que le quiere entrar al cuñado y esta instancia que le parece imposible. Entonces, para resolver ese conflicto surge el síntoma. Entonces, lo que voy a decir es que el síntoma es un modo de la satisfacción sustitutiva. Ya que no le puedo entrar a mi cuñado, bueno, va a aparecer algo de esa satisfacción sustitutiva en el síntoma en la pierna. Esto es algo que seguramente, y ahora me permito hacer esta pequeña conexión, ustedes se van a encontrar probablemente en algún momento con algún síntoma de esta característica, ¿sí? Con personas que tienen una dolencia que tal vez tienen ubicado por dónde viene, cuándo le surgió, tienen quizás localizado esto, y que parecería también haber como estar muy agarrado. Muchas veces puede ocurrir que como estos síntomas, cuando son síntomas neuróticos, cuando son síntomas conversivos, cuando tienen esta característica, que insisto, no es siempre, suele o puede haber algo de una satisfacción sustitutiva en ese síntoma, ¿sí? Entonces, si vamos con una mirada desprevenida a ver cómo te ayudo a anular ese síntoma, a levantarlo, a hacerlo desaparecer, estamos perdiendo de vista que eso tiene una función en el aparato psíquico y que además le provee una satisfacción sustitutiva a ese sistema, ¿sí? Ese sistema que tiene un desequilibrio en su energía, porque tiene una tensión que se incrementa, un intento por descargarla, que no es posible por la vía consciente, se figura, se formula en torno de ese síntoma. Una preguntita, ¿haría como esta satisfacción sustitutiva calma la angustia? Sí, puede. Esa satisfacción sustitutiva además tiene la función muchas veces de calmar la angustia. La angustia que se produce por el incremento de esta tensión que no se puede descargar.
Entonces, además, tiene esa característica. Además, va a decir Freud luego, en otro momento de su obra, va a decir hay una sobredeterminación del síntoma. Es decir, que la pierna no es solamente porque le quiere entrar al cuñado. Seguramente hay diferentes líneas asociativas, diferentes hechos de la vida de esa persona, significados de esa manera, diferentes fantasías o relatos sobre su propia historia, o incluso antecedentes familiares que se prestan a la identificación. Por ejemplo, mi padre tenía algo en la pierna, etc. Que son, digamos, series complementarias, va a decir Freud. Es decir, diferentes líneas que llevan a que sea la pierna y no otra cosa. Aquello en lo que se representa, en lo que se manifiesta, estos contenidos inconscientes que quieren aparecer. Bien, creo que estamos en un... Sí. Una pregunta, estos síntomas Sí. que producen psicoanálisis, ¿son para el psicoanálisis son solamente dolencias o cosas físicas o pueden ser, no sé, pensamientos? A eso iba, exactamente. Exactamente. O sea, una vez que explicaba el modelo, voy a las complejidades que esto tiene. Lo que va a decir Freud es: los síntomas neuróticos no son solamente estos síntomas histéricos o conversivos, sino que también tenemos síntomas obsesivos. Los síntomas obsesivos son del orden del pensamiento. Son ideas de la cual la persona no se puede sustraer. Muchas veces son ideas ridículas que las personas decimos cuando tenemos estas ideas. ¿Cómo puede ser que esté pensando en esto? Rituales, cosas que si no las hacemos pensamos que pueden ocasionar una debacle mundial, la muerte de un familiar. Si yo pongo el teléfono en vez de así, lo mal llamado TOC, Perdón, llamado por la psiquiatría. ¿los neuróticos son físicos o no necesariamente? No, los Ah, neuróticos, ahora lo vamos a ok. ver. Vamos a decir una cosa más. La psiquiatría, como decíamos antes, que era el pensamiento predominante de la época y también hoy, lo que hacía era englobar a partir de los observables y decir, bueno, esto es un síndrome, esto es un diagnóstico de tal cosa. Mi toque, me estoy haciendo pis, perdón. Bueno, por ahí no es un TOC, por ahí te estás haciendo pis. Ah, bueno, pero quería escuchar con la La temática. La psiquiatría va a englobar, entonces y ahora, a partir de los observables, y va a armar modelos psicopatológicos y lo que se denominan nosografías, es decir, las clasificaciones de estas patologías. ¿Sí? En esa época existía algo del orden de la neurosis. Freud va a utilizar la neurosis para decir, bueno, son aquellas dolencias que no tienen un correlato orgánico. ¿Sí? A esto denomina Freud neurosis. Y va a hacer diferentes clasificaciones, pero se va a quedar con una que va a decir, bueno, las neurosis fundamentales van a ser la histeria, la neurosis obsesiva, y va a ubicar como otro nivel de neurosis actuales que luego vamos a decir algo al respecto. Pero fundamentalmente los modelos que vamos a utilizar son lo de la histeria y la neurosis obsesiva. Como decía recién, la neurosis obsesiva va a tener síntomas del orden del pensamiento o bien de una serie de rituales, no cualquier ritual, ¿sí? Si viene un budista zen acá, como ha sucedido, y tiene un montón de rituales, eso no necesariamente tiene que ver con una neurosis obsesiva, o sea, son rituales culturales. Pero hay rituales que son absolutamente privados de las personas, que por ejemplo, no sé si vieron la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible, que el tipo no puede pisar las rayas de las baldosas, o que tiene que lavarse las manos 89 veces con jabones nuevos cada vez, o abrir y cerrar la llave de gas 50 veces para estar seguro de que se está cerrada, o que no, o hay personas que he escuchado rituales muy extraños, que por ejemplo, que no toleran dejar las huellas digitales marcadas en ningún lugar, entonces creen que si hacen una cruz de cierta forma con los dedos, y entonces
Y lo que suelen tener estas cuestiones es que le provocan sufrimiento a esa persona. Y que además le suelen provocar sufrimiento en tanto esa persona no puede dejar de hacerlo. Porque de repente alguien puede tener una cuestión obsesiva con la limpieza y podemos coincidir en que está bueno que algo esté limpio y ordenado. Pero tal vez esa persona no puede salir de su casa y llega tarde sistemáticamente a todos lados, o pierde el trabajo, o pierde, no sé, la regularidad en una cosa que está estudiando, o no puede resolver cosas de su vida porque no puede salir de su casa porque tiene que limpiar de cierta manera durante tanto tiempo y que las cosas queden de determinada forma. Y si algo se mueve 1 milímetro del lugar, esa persona experimenta una crisis de angustia. ¿Sí? Entonces, esos son los síntomas que además tienen en esa cultura, en esa sociedad, en ese momento, y también hoy muchas veces sucede, una presentación más masculina. Esto no quiere decir que no hay mujeres que podamos tener algo de esto, como no quiere decir que no hay varones u otras construcciones sexogenéricas que no puedan tener síntomas conversivos. ¿Sí? Perdón, ¿los síntomas conversivos era lo de lo físico? La histeria, exactamente. Sí. Bien, diría una cosita más y me parece que sería un buen momento para quizás ir al baño y tomar algo y hacer un mate y refrescar un poco la Tratar después, pero ¿cuál sería un poco las pautas a seguir el tratamiento desde el punto de vista psicoanalítico para tratar esto? Bien, eso lo voy a decir también, lo voy a introducir ahora, luego de decir que esto serían formaciones... Sí. Una pregunta, cuando decimos no tiene correlato orgánico, ¿nos referimos a médicamente hablando? ¿No tiene un área afectada orgánicamente que pueda ser estudiada, tratada y recorrer? Exactamente. ¿No? Okay. Sí, no sé, yo tenía una paciente, por ejemplo, que tenía frecuentes dolores en la rodilla y había ido a lo que se les ocurra, de todo tipo de terapia alternativa, no alternativa, no tenía nada, desde ese punto de vista. Claro. ¿Sí? Que no quiere decir que, a ver, que haya enfermedades que la ciencia todavía no explica y que tal vez tengan un correlato orgánico y que quizás tienen un tratamiento pero que no lo conocemos. ¿Sí? No estamos diciendo que esto abarca el universo de las manifestaciones corporales. Estamos diciendo que hay determinado tipo de síntomas que responde a este modelo, en tanto, a partir de las intervenciones que todavía no desarrollé, sufren modificaciones. Algo cambia, algo sucede. Se intensifican o disminuyen, o se levantan, o se trasladan hacia otra parte. Y teniendo en cuenta esto que vos decís que, bueno, es una clasificación, ¿no? Pero teniendo en cuenta que vos planteás esto que los síntomas en realidad sería como una especie de amalgama, ¿no? En su origen. Puede ser que alguien como que supere esa clasificación, que tenga síntomas conversivos, pero que ese mismo síntoma sea compulsivo, que tenga distintas manifestaciones. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, la neurosis hoy, ¿sí? Que no quiere decir que... bueno, ya vamos a ir a esa clasificación más grande, pero lo que vemos hoy de la neurosis general suele circular por diferentes tipos de síntomas o manifestaciones. Incluso podríamos decir que la fobia entra dentro de la neurosis y también, o los ataques de pánico, llamados por la psiquiatría así, llamados en el psicoanálisis como ataques de angustia. El ataque de angustia, que podemos pensar, seguramente alguna persona aquí haya sufrido ataques de angustia en algún momento, porque son muy también de la actualidad, es una manifestación de la persona empieza como a descompensarse físicamente. Tiene, no sé, palpitaciones, mareos, náuseas, sensación de que se va a morir, se le acelera el ritmo cardíaco, o sea, sucede un fenómeno físico cuya causa tampoco se puede localizar, que en general la definen como ansiedad o como desde la medicina o la psiquiatría se define como ansiedad o como pánico. Te dan un clonazepam y se te pasa al instante, digamos, ¿no? Hay algo ahí que en ese punto tiene un correlato también desde lo médico, que entraría también aquí, pero que en lugar de tener todo este proceso más de simbolización, es como una descarga de la angustia directa a través del cuerpo, podemos decir. ¿Sí? No tiene el nivel de metáfora y simbolización que hay en los síntomas de las neurosis de transferencia, va a decir Freud. Las va a distinguir a la historia de la neurosis obsesiva como neurosis de transferencia, que ya nos adelanta un concepto que vamos a ver después del corte.
pero podríamos decir que en general las personas neuróticas, desde el psicoanálisis, ¿no? Porque nuestras perspectivas no son definidas así, circulan un poco por acá. Pueden tener manifestaciones del orden de lo físico, del orden del pensamiento, y pueden tener momentos también, más hacia un lado, más hacia el otro, más. Bien, lo que quería decir, estos síntomas son, va a decir Freud, formaciones de lo inconsciente. Y dentro de las formaciones de lo inconsciente vamos a ubicar los síntomas neuróticos, pero también vamos a ubicar otras cosas, que seguramente ustedes sepan algunas. ¿Cuáles son? Exactamente, ¿qué más? Los lapsus, los actos fallidos y los olvidos, algunos olvidos. ¿Sí? Son momentos en los que el inconsciente irrumpe y lo va a hacer por medio de sus leyes. Es decir, la verdad es que lo que rige la vida anímica dentro de este sistema inconsciente tiene sus propias leyes. Son leyes maravillosas y muy interesantes. ¿Alguien las sabe? Las leyes. Desplazamiento, ¿qué más? ¿Leyes de qué son estas? Las leyes que rigen el funcionamiento del inconsciente. No me acuerdo el nombre, pero como que no hay incoherencia, o sea, como que todo puede ser La al mismo tiempo. ausencia de contradicción, la ausencia de temporalidad, la ausencia de negación. La condensación y el desplazamiento son los mecanismos, digamos, que operan y que permiten, y esto lo observamos con mayor claridad en los sueños, ¿sí? Donde me estaba chapando mi novio, pero de repente era mi abuela. ¿Sí? Esas cosas extrañas que suceden en los sueños. Era mi casa de la infancia, pero también es la que me quiero mudar ahora cuando me no sé qué, ¿no? Ahí sucede algo de otro orden y muchas veces los elementos tienen a su vez un valor significante. Es decir, si alguien, hace poco tuve un sueño con gusanos y después soñé con una persona que se apellida Busoni, por ejemplo, me pasó eso. El sueño de los gusanos me pareció horrendo y me había perturbado un montón y dije, bueno, voy a esperar para contarle esto a mi analista porque la verdad que... y al día siguiente soñé con Busoni y dije, bueno, no me queda otra. ¿Sí? Hay algo ahí donde las palabras son cosas y las cosas pueden ser palabras a su vez. Y a su vez, que yo haya soñado con gusanos a ustedes no les dice absolutamente nada. Porque no hay... Aunque muchas personas se acercan al estudio, sobre todo a este texto de Freud que se llama La interpretación de los sueños, con una suerte de idea, voy a encontrar acá la posta de qué significan los sueños. No. Les lamento, les spoileo ya el texto que no va a decir eso. Lo que va a decir Freud es no hay una correspondencia directa entre los elementos que aparecen en un sueño y un significado universal. Con la salvedad, digo, esto es la perspectiva del psicoanálisis individual freudiano, porque Jung encontró otra cosa en los sueños, que también creo que es valioso, que le permite a él desarrollar la idea de inconsciente colectivo. Es decir, él encuentra, Jung, hago esta digresión breve, encuentra como recurrencias de elementos que van a estar asociados a una serie de mitos fundantes de la cultura o de elementos significativos a nivel colectivo. ¿Sí? Pero digo, por ahí no hay una única cosa que se juega en los sueños, pero para el psicoanálisis individual, los elementos de los sueños no tienen una correspondencia lineal directa. No es que si yo les cuento ahora un sueño, ustedes van a poder interpretarlo. Va a decir Freud que lo que se necesita, pero sucede lo mismo con los síntomas. Como decíamos antes, no cualquier persona que se presenta con una parálisis en la pierna es que está enamorada del cuñado. Lo que se va a necesitar, va a decir Freud, es las asociaciones de ese sujeto, que ya empiezo a anticipar entonces lo que vamos a ver después, que es el concepto de transferencia, las asociaciones de ese sujeto respecto de lo que le pasa. Ya sea cualquier manifestación, cualquier formación del inconsciente, es lo mismo, ¿sí? No vamos a tener una correspondencia término a término, ni un diccionario o jeroglífico de correspondencias de los símbolos en los sueños o en los síntomas. Que después puede haber elementos desde otras corrientes de pensamiento que ubican, bueno, esto tiene que ver con la simbología de tal cosa, yo no lo niego ni lo afirmo. Lo que digo es, para el psicoanálisis se necesita del saber de ese sujeto puesto a trabajar para poder ubicar cuál es la etiología, es el término técnico, cuál es la causa de ese síntoma. Y un poco voy respondiendo a lo que preguntaba Gabo, en relación a poder hablar sobre eso, poder construir un relato y un discurso
es que ese sujeto va a empezar a poder apropiarse de su saber, en principio. ¿Sí? El inconsciente es un saber no sabido, del cual las personas se pueden apropiar. Si yo estoy con mi pareja y le digo el nombre de mi amante, eso probablemente me ocasiona una escena terrible, pero tal vez me da la pauta de ver que quizás estoy necesitando tomar otra opción respecto de mi vida. Pero esto tampoco es una cosa general, digo, por personas que no sean monógamas y que perfectamente puedan estar con 2 personas a la vez, o millones de escenarios y situaciones posibles, y que entonces en realidad en vez de separarse de su pareja lo que tienen que por ahí proponer hacer un trío, o no, ¿sí? Pues en relación a esto es algo que yo insisto mucho desde la astrología, que nunca lo había pensado de este lado, que es cuando viene alguien y dice, ay, tengo Sol conjunción Saturno, ¿qué me va a pasar? No tengo idea, porque no tengo toda esa información, porque no sé lo que para vos es Saturno, no sé lo que para vos es el Sol, no sé en qué momento estás. Entonces la astrología también, al menos la astrología humanista o la que más estamos usando ahora, es, tengo que tener la historia de la persona, por eso la entrevista y por eso los encuentros, cuando alguien hace un seguimiento más regular con un astrólogo, vamos como llenando de contenido lo que es el símbolo de cada planeta para esa persona, y ahí recién puedo entender o puedo incluso predecir qué podría pasar si pasa Saturno, porque entiendo lo que es Saturno para la persona. De ninguna manera puedo, o sea, si le digo a la persona te va a pasar tal cosa, es mala praxis desde la astrología, que es lo que se hace mucho, ¿no? Pero ahora estás Y diciendo que se esto hace es... mucho de la psicología, porque ahora Claro. estamos anticipándonos y ya les cuento después, hacemos el corte. Desde el psicoanálisis decimos que el analista no cuenta como persona, no cuenta como sujeto. ¿Esto qué significa? Que yo soy una persona, esto está claro, pero... No. Más o menos. Y que tengo seguro una serie de conocimientos, saberes, moral, prejuicios, ideas, deseos, etc. Pero no debo intervenir desde allí. Si viene mi paciente y me dice que le dijo a su pareja el nombre de su amante, eso para mí no significa una cosa lineal. Te tenés que separar. Está claro que te tenés que separar. No. ¿Sí? No, eso es también mala praxis y es muy grave, porque en mi caso yo tengo una matrícula y tengo un título habilitante, ¿sí? Y la persona viene y está en una situación de asimetría, y esto va a pasar también en cualquier otra consulta, ¿no? La persona que consulta lo que sea está en una situación de poder asimétrico, es decir, vengo a pedir ayuda aquí, o lo que sea, o información, o no sé. Y eso pasa un montón, a mí me pasa, yo tengo Entonces, un montón aquí de hay una pasar. clave que tiene que ver con la ética desde el psicoanálisis. Lo que debería ocurrir es devolverle el saber al sujeto. El inconsciente es un saber no sabido del cual el sujeto se tiene que poder apropiar y sobre el cual yo no tengo las respuestas. El sujeto va a venir, la persona va a venir suponiéndome un saber, porque si no, no viene. Pero lo que yo tengo que hacer con ese supuesto de saber es devolvérselo, no creérmela que soy re piola y yo sé lo que a vos te está pasando. No tengo idea y puedo estudiar 1000 años de psicoanálisis y no voy a saberlo, voy a necesitar que ese sujeto despliegue, y en ese despliegue además se construye el sujeto, no hay un dado de antemano. Tal vez ese fallido es un vector del deseo que nos indica una dirección, que el sujeto deberá construir ese camino y ese recorrido con sus tiempos y sus posibilidades, en función de ese deseo que es una brújula, y que debe ser la brújula, el deseo de ese sujeto y no el mío. Creo que esa razón, ¿no?, de la cual el analista tiene depositado un supuesto saber, sobre el cual tiene que ayudar a que se apropie lo que vos estás diciendo, es una de las causas de que mucha gente también deja la terapia, porque espera que el analista le diga lo que tiene que hacer, y como no encuentra, si trabaja con un buen analista, que le dé esa respuesta, es una de las causas por las cuales deja. Yo creo que mucha Imagínate gente el deja astrólogo. por esa razón y mucha gente Imagínate deja el por la astrólogo. razón Claro. contraria. Es decir, por la misma razón. O sea, en lo que yo considero que es una buena práctica del psicoanálisis, de este posicionamiento ético que nos señala una ética, es la ética del deseo. La ética de mi deseo, no, la ética del deseo del analizante. ¿Sí? No va a encontrar una respuesta mágica, ni una respuesta de la posta, lo que usted necesita es esto. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo no le voy a decir nada. O sea, yo lo que tengo que hacer es hablar para que esa persona despliegue su discurso y pueda desarrollar o construir en base a esa brújula de su deseo.
algo que yo de antemano desconozco, ¿sí? Mucha gente puede ir con esa expectativa, no encontrarla y abandonar un tratamiento. Eso me parece algo que podría ocurrir. Lo que me parecería grave es que alguien vaya con esa expectativa y encuentre lo que está buscando en ese mismo sentido, y ahí, en el mejor de los casos, va a dejar el tratamiento. En el peor de los casos... Pasan 45 años y no pasa nada. Y va a seguir haciendo. Sí, o peor. Bueno, ahí yo creo que en ese sentido los astrólogos la tenemos mucho más peluda, porque la gente al psicoanalista en general no va a decirle, a ver, decime cómo soy. No, en general ya está más educada la gente que va al psicoanálisis o a la terapia. En cambio, el astrólogo esperan que le digas. Todavía está esa fantasía que el astrólogo te va a decir cómo sos, te va a decir lo que te va a pasar. Yo es lo que digo siempre, que primero es como una educación de lo que es la astrología. Igual yo lo que corregiría es que no es una fantasía, es la historia. Es la historia de la astrología que decía eso. Claro. Porque la Las astrología dos cosas. viene de ahí y lo ha hecho. Y lo ha hecho con los reyes y lo ha hecho con los Es verdad, reinos. es verdad. Entonces, en realidad, lo que estamos es tratando de De transformar las... construir... Claro. Claro, porque Claro. no es que de la nada yo creo que el astrólogo me va a decir algo. Es No, verdad. el astrólogo fue un adivinador. Bueno, Es perdón, verdad. dos cosas. Por esto es que creo importante este diálogo, este intercambio entre discursos. Por eso es que creo importante que yo ya no esté asimilada en el discurso de la astrología, o que la persona que venga aquí, que puede ser otra, lo pueda hacer desde cierta distancia. Aunque tal vez también podría sumarles en algún momento tener un seminario con alguien de psicología que esté formado en astrología y que esté inscrito en una corriente más junguiana. Eso no lo niego ni lo afirmo, digo, podría eventualmente también servirles. Pero creo que este corrimiento y este vacío es lo que permite abonar esta línea, que en mi opinión es muy valiosa, digamos. Es este corrimiento de este lugar de saber. Porque desde ese lugar de saber se pueden hacer intervenciones muy perjudiciales, muy riesgosas para la vida de las personas, para la salud y para la vida de las personas. Así que por eso que valoro particularmente, y por eso es que yo les decía al comienzo que ustedes se van a encontrar con la demanda. ¿Cuál es la demanda? Dígame usted lo que soy y lo que debo hacer. ¿Sí? Esa es la demanda con la que ustedes seguramente, probablemente se van a encontrar, y es importante que estén advertidas y advertidos de esto, porque es algo con lo que van a tener que trabajar. No es que se puede echar por tierra de un momento al otro la historia milenaria de la astrología. ¿Sí? Hay que hacer con eso. Es un excelente momento para un corte.